Descubierto, la verdad emocionante detrás de su entrega virgen a un millonario la transformó por completo. Ana, una joven de 22 años, creció entre las olas y el aroma a mar de un pequeño pueblo costero en México. Desde que su padre se marchó, su vida se convirtió en un incesante vaivén para ayudar a su madre. El día a día era un juego de malabares, clases de diseño por la mañana, trabajos esporádicos por la tarde y noches llenas de risas con su abuela, quien siempre la motivaba a permanecer fiel a sí misma. La esencia de Ana incluía sueños de ser diseñadora de modas, pero su pobreza la mantenía encadenada a una realidad sombría. La vida se tornaba más dura, sobre todo con la crisis que azotaba el hogar. La pregunta la atormentaba: ¿podría alguna vez abandonar el pueblo y alcanzar sus sueños? Una noche, todo cambió. Durante la fiesta de la primavera, luces, colores y música vibrante envolvieron a cada uno de los asistentes. En medio de la multitud, Ana brilló como nunca antes. Fue ahí donde conoció a Alejandro, un apuesto millonario que llegaba al pueblo buscando despreocupación. Con su risa fácil y su carisma arrollador, logró cautivarla. Ana, que siempre había visto el amor como un lujo distante, comenzó a sentir mariposas en el estómago. Las conversaciones se tornaron coquetas, su risa sonó más clara y sus sueños parecían al alcance de la mano, como si estuviera rozando el cielo. Pero a medida que profundizaban sus sentimientos, surgieron murmullos de desconfianza a su alrededor. La comunidad se dividió. Muchos aplaudían esta unión, convencidos de que podía traer prosperidad al pueblo, mientras otros criticaban a Ana, temiendo que la chica del pueblo estuviera intentando alcanzar algo que no le pertenecía. La presión la llevó a un estado de confusión. La tradición de su familia y los valores que su abuela le había inculcado comenzaban a desdibujarse. Ana se enfrentaba a una encrucijada: abrir su corazón a Alejandro y dejarse envolver por su mundo deslumbrante o regresar a la seguridad de sus raíces. Un clímax desgarrador llegó cuando, tras varios intentos de conseguir una pasantía en un taller local, Alejandro le ofreció ser su acompañante en un evento exclusivo. La tentación era grande: lidiar con la opulencia y la posibilidad de cumplir sus sueños a costa de renunciar a sus principios. Ante la mirada crítica de su comunidad y el desdén de los asistentes, Ana se sintió derrotada en un evento en el que un comentario hiriente sobre su origen la hirió profundamente. La sensación de rabia y desilusión invadió su ser. El brillo de la vida lujosa comenzó a desvanecerse, y Ana comprendió que había perdido de vista su esencia y sus valores. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con lágrimas en los ojos, Ana decidió buscar a su abuela. En un abrazo sincero, la anciana le recordó la importancia del amor propio, de no dejarse seducir por el brillo de lo material. Ana recuperó la fuerza, no podía renunciar a sí misma. Con el corazón latiendo fuerte, se preparó para enfrentar a Alejandro y su comunidad. La vida que siempre había querido, no podía depender de la aceptación de otros. Pero, ¿tendría la valentía suficiente para dar el paso y ser quien realmente es, a pesar de todo? La verdadera pregunta era si el amor que sentía por Alejandro podría superar las barreras de las expectativas que la rodeaban. A medida que se acercaba a su destino, el futuro parecía incierto, pero el fuego en su interior ya había comenzado a arder. Ana respiró hondo mientras se acercaba a la casa de Alejandro. La luna iluminaba su camino y sus pensamientos se agitaban como las olas del mar. ¿Qué haré si me rechaza?, se preguntaba. La idea de ser despreciada de nuevo la aterrorizaba. Pero algo en su interior la empujaba, un deseo de ser auténtica, de luchar por sus sueños sin importar el costo. Cuando llegó a la mansión de Alejandro, una mezcla de nervios y emoción la invadió. Se limpiaron las lágrimas en sus mejillas y tocó la puerta. Un instante después, Alejandro apareció, con una sonrisa deslumbrante que iluminaba su rostro. Pero hoy, esa sonrisa, que siempre había despertado en ella mariposas en el estómago, no podía engañarla.
Sabía que debía ser valiente. Ana, dijo él, claramente contento de verla. Pero había algo en sus ojos, una sombra que la hizo dudar. Hola, Alejandro. Necesito hablar contigo, dijo, tratando de hacer que su voz sonara firme, aunque temblaba por dentro. Claro, ven, pasemos al jardín, él la guió. Las luces tenues titilaban a su alrededor, creando un ambiente de ensueño que solía fascinarla, pero hoy solo sentía ansiedad. Se sentaron en un banco, y ella se sintió agradecida por la brisa suave que acariciaba su rostro. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento romántico se sentía cargado de tensión. Ana decidió dar el primer paso. He estado pensando mucho, Alejandro. Sobre nosotros, sobre mi vida, mis sueños, su voz temblaba. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó él, inclinándose un poco hacia ella, visiblemente preocupado. Ana respiró hondo y compartió sus miedos, sus anhelos, la fe que había perdido en sí misma tras los comentarios hirientes en el evento. Habló de su abuela, de las enseñanzas que siempre la guiaron, del amor propio que había olvidado. Cada palabra que salía de su boca parecía liberar un peso de su corazón. Siento que he estado dándome por vencida. Quiero perseguir mis propios sueños, pero no sé si aquí, en tu mundo, tengo cabida, dijo, sus ojos brillando con la mezcla de miedo y esperanza. Alejandro la miró, su expresión era una mezcla de admiración y dolor. Ana, tú eres la mujer más apasionada y talentosa que he conocido. Nunca querría que te sintieras así. Antes de que pudiera continuar, un grupo de amigos de Alejandro apareció, riendo y platicando. La interrupción era inoportuna y, aunque Alejandro le sonrió, Ana notó cómo su mirada cambió. Era un recordatorio del abismo que había entre sus mundos. Debo irme, dijo Ana, sintiendo el nudo en la garganta. No, espera, le respondió él, tendiendo una mano, pero era demasiado tarde. Su corazón latió con fuerza mientras regresaba por el camino hacia su hogar. Cada paso que daba la llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Cuando llegó a casa, su abuela la recibió con la mirada atenta y sabia. ¿Qué sucedió, hija?, preguntó la anciana, notando la angustia en su rostro. No sé si puedo seguir con esto, abuela. Pero ¿cómo puedo dejar ir algo que podría ser precioso? La incertidumbre la consumía. A veces, dejar ir es el acto más valiente, respondió su abuela con suavidad. No temas a lo que vendrá, porque lo que construyes hoy será la base de tu futuro. Ana sintió que el fuego dentro de ella volvía a encenderse, pero aún había dudas. A la mañana siguiente, una decisión la aguardaba. Tenía que ir a ver a Alejandro y hablarles de sus sentimientos y sus límites. Pero en el fondo, la pregunta resonaba: ¿estaría dispuesto a apoyarla en su búsqueda de un futuro propio? Con el corazón latiendo con expectativa e incertidumbre, se puso el vestido que había diseñado y se miró en el espejo. La disposición era firme. No solo se trataba de luchar por su amor, sino por su propia esencia. Fuera lo que fuera a suceder, ella estaba lista para reclamar su identidad. A medida que se acercaba a la mansión de Alejandro, su corazón palpitaba. Aquel día definiría no solo el rumbo de su relación, sino quién era ella realmente. ¿Lo que sentía era suficiente para superar las dudas? El tiempo se detuvo cuando levantó la mano para tocar el timbre. Las palabras de su abuela resonaron en su mente: no temas a lo que vendrá. Y en ese instante, Ana supo que había llegado a un cruce en su vida, donde el amor y la valentía se encontrarían. Pero, ¿tendría Alejandro la comprensión que necesitaba? ¿Sería capaz de recibirla con un corazón abierto a su verdadera esencia? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el timbre resonaba en el aire. El sonido penetraba la calma de la tarde y, por un breve momento, todo se interrumpió. Aguardó con ansias, sintiendo que su corazón casi podía escucharse. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta se abrió y el rostro de Alejandro apareció, reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. Su mirada se profundizó, como si pudiera reconocer la vulnerabilidad que había ocultado hasta ahora. Ana musitó, su voz era un suave susurro que acariciaba sus sentidos. No esperaba verte tan pronto. Necesito hablar contigo, dijo ella, sintiendo cómo la determinación diluía poco a poco su ansiedad. Alejandro asintió y la condujo al mismo jardín donde habían estado la noche anterior.
Las luces seguían brillando, pero el ambiente se sentía diferente, más cargado de tensión y de posibilidades. Sentados nuevamente en el banco, Ana se sintió envolverse en un manto de nostalgia, sin embargo, esta vez estaba decidida a que cualquier sentimiento que fluyera viniera desde su interior. Quiero ser sincera contigo, comenzó Ana, buscando la manera de articular sus pensamientos. Cada palabra exigía una parte de su corazón. He estado lidiando con mis propios demonios. Me siento perdida, y tengo miedo de perderme, ¿verdad? Su respuesta fue casi instantánea, como si él ya supiera lo que iba a decir. Esa afirmación le hizo abrir más su alma. No solo de eso, respondió ella, sin poder ocultar las lágrimas que brotaron de sus ojos. Me asusta el hecho de no ser suficiente. No quiero ser una mera figura en tu mundo, Alejandro. Merecería apoyarme en mis sueños, pero me aterra que no entiendas la necesidad de ser independiente. La mirada de Alejandro se tornó seria. Siguió cada una de sus palabras, intentando en vano que sus expresiones mostraran esperanza. La distancia entre sus mundos parecía enlargarse con cada latido de su corazón. Ana, tú no eres una figura para mí. Paró, buscando la frase perfecta. Era un caos de emociones en su pecho. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero entiendo que debes encontrar tu propio camino. Ana notó sinceridad en su mirada, pero su temor la mantenía atrapada. La verdad la había llevado hasta ese jardín, sin embargo, aún quedaba la mayor cuestión por discutir. No sé si tú eres capaz de aceptar que yo hizo una pausa, asimilando la magnitud de sus palabras. No solo busco que me apoyes, sino que entiendas que la realidad que construimos no puede ser a costa de mis deseos, mis sueños. Si alguna vez quisiste estar conmigo, dignísimo de todo mi ser, debes reconocer lo que estoy dispuesta a sacrificar. La conmoción en el rostro de Alejandro le hizo recordar su vulnerabilidad. Tenía el corazón en la mano y, más que nunca, deseaba que él comprendiera que, aunque lo quería, necesitaba encontrarse a sí misma primero. Nunca querría que renunciaras a algo por mí. Dijo él, su tono era firme. Pero te prometo que estaré aquí, apoyándote. Ana sintió que la hoguera en su pecho se avivaba. Las lágrimas que antes la habían abrumado ahora eran de alivio y esperanza. ¿Entonces podrías darme el tiempo para saber quién soy, Alejandro? ¿Podrías esperar, al menos un poco, mientras descubro el camino que debo seguir? Su voz resultaba un eco entre el silencio del jardín. Si eso es lo que necesitas, entonces por supuesto, respondió él, acercándose un poco más, buscando conectar con su esencia, pero antes de que pudiera relajarse, un estruendo de risas resonó al fondo. Un grupo de amigos había entrado al jardín, lanzando miradas curiosas hacia ellos. Ana sintió que la vulnerabilidad que había comenzado a construir se tambaleaba nuevamente. Te necesito, Ana. Pero quiero que sepas que no estoy aquí para presionarte, dijo Alejandro antes de que la multitud los interrumpiera completamente. Pero ella se dio cuenta de algo en su voz, el miedo también habitaba en él, y así, mientras el ruido del grupo de amigos se esparcía, Ana se encontró en la encrucijada entre el amor y la valentía. Con su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor, ella sabía que esta decisión iba más allá de ella misma. Era también sobre Alejandro. El caos que reinaba a su alrededor parecía olvidar su conexión, pero en el fondo, su conversación había marcado un cambio crucial. Sin embargo, una pregunta continuaba flotando en su mente, amenazando con desbordar la burbuja de emoción creada entre ellos. No solo podría Alejandro comprender su lucha personal, sino también sostener su amor cuando ella comenzara a transformarse en la mujer que siempre había querido ser. Ana se quedó paralizada, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de iniciar. Pero el laberinto de emociones dentro de ella la retuvo ante una verdad innegable: tal vez el camino hacia su independencia conllevaba más riesgos de los que había imaginado. ¿Estarían todos a su alrededor listos para lo que vendría? Ana miró a su alrededor, tomando conciencia de que el jardín, que había sido su refugio, se había convertido en un escenario. Las risas de sus amigos retumbaban, y cada sonido parecía resaltar la vulnerabilidad que aún llevaba consigo.
Había un aire de alegría que ella no podía alcanzar, atrapada en sus pensamientos y temores. Alza la vista, buscando a Alejandro, quien platicaba con dos amigos, su sonrisa resplandecía a la luz cálida de la tarde. Pero esa imagen también le traía un retazo de ansiedad. Sus corazones parecían bailar en ritmos diferentes. Ella deseaba libertad, y él, seguridad. Era una disparidad que comenzaba a preocuparla. Respiró hondo, tratando de asimilar lo que acababa de prometer. Una parte de ella se sintió ligera, como si un peso se hubiese levantado. Sin embargo, esa misma parte estaba plagada de dudas. ¿Cómo podía Alejandro apoyar su búsqueda de independencia cuando sus vidas estaban tan entrelazadas? Ana, ven aquí, no te quedes atrás, gritó Sara, una de sus amigas. Sus ojos brillaban como estrellas. Al principio, Ana sintió el llamado cálido de la amistad, pero al instante se sintió atrapada en el deber de mantener una fachada de normalidad. Se unió al grupo y las risas fluyeron, pero su mente seguía girando en torno a la conversación que había tenido con Alejandro. Se forzó a sonreír, intentando hacer caso omiso del eco de sus temores. Después de un rato, se dio cuenta de que sus amigos hablaban de una fiesta en la ciudad, una temática divertida que la empujaba a salir de su caparazón. Vamos, Ana. Será genial, exclamó Carlos, animado. Necesitas despejarte. La idea de salir y disfrutar, aunque tentadora, le generaba una mezcla de emoción y ansiedad. No podía evitar pensar que Alejandro estaría allí, un recordatorio constante de la conversación que había dejado pendiente. Tal vez sí, murmuró, sintiendo una nube de indecisión sobre su cabeza. Alejandro se acercó entonces, su mirada centelleante como un faro en la oscuridad. ¿Vas a venir?, preguntó, su tono era suave, como siempre, pero había un matiz de preocupación. Ana sintió que su estómago se apretaba. Sería más fácil decir que no, recogerse en sus dudas y dar un paso atrás. Pero lo que Alejandro había dicho resonaba en su interior, quería que ella fuera quien necesitaba ser. Sí, claro, voy a intentarlo, respondió, sonando más segura de lo que se sentía. Un brillo en los ojos de Alejandro le dio un pequeño empujón inesperado, una chispa de aliento que la sorprendió. Tal vez encendería una llama de confianza en su propio valor. Sin embargo, su corazón seguía latiendo inquieto. A medida que se dirigían al lugar, la multitud aumentaba. Las luces parpadeaban, la música retumbaba, y todo parecía un caleidoscopio de vida y energía. Ana se aferraba a su decisión, pero no podía evitar sentir una sensación creciente de pavor. Cuando entraron, se encontró justo al borde de la pista de baile, casi como un espectador en su propia vida. Los pasos cautelosos de sus amigos resonaban mientras la atmósfera se llenaba de euforia. Quería dejarse llevar, pero cada rayo de diversión era interrumpido por el murmullo de su incertidumbre, y así, mientras sus amigos comenzaban a bailar, dándose rienda suelta al momento, Ana se encontró sumida en sus pensamientos nuevamente. ¿Qué pasaría si Alejandro no estaba preparado para lo que significaba su proceso de transformación? Y si, al intentar hallar su independencia, se alejaba de la conexión que ambos compartían, los latidos de su corazón resonaban en su oído, y de pronto, antes que pudiera esbozar cualquier otro pensamiento, sintió que alguien le tomaba la mano. Era Alejandro, quien la guiaba hacia la pista de baile, su mirada fija en la suya. «Baila conmigo, Ana», dijo él, con una sonrisa juguetona que le hizo olvidar sus dudas momentáneamente. Pero mientras sus cuerpos se movían al ritmo de la música, una revelación la sacudió. Bailar era también un símbolo de entrega, un acto de confianza. Podía entregarse a esta conexión sin dejar de ser ella misma. La pregunta resonó mientras las luces brillaban intensamente a su alrededor, y el mundo se desvanecía. Ana, entre el vaivén de sus emociones, sentía que estaba al borde de un descubrimiento. ¿Lo lograría? Cuando de repente, la música se detuvo, todos se quedaron en un tenso silencio y, justo en ese momento, un desconocido se acercó, mirándola con intención. «¿Quieres bailar, hermosa?», dijo, ofreciendo su mano. El momento se congeló. Ana, en un instante, comprendió que la elección que le esperaba no solo definiría su noche, sino su camino hacia el futuro. Con el eco de las palabras de Alejandro aún en su mente, sentía que ahora debía decidir. ¿Elegiría la seguridad que conocía o se atrevería a enfrentarse al abismo de lo desconocido?
Ana respiró hondo, sintiendo la mirada intensa del desconocido sobre ella. Era como si el tiempo se detuviera en ese instante, la música había sido sustituida por un suave murmullo en su mente. Las luces de colores destellaban a su alrededor, pero todo había perdido su brillo ante la enormidad de lo que se estaba jugando. Miró rápidamente a Alejandro, quien permanecía a su lado, la preocupación era visible en su expresión. No, susurró Ana, casi como un reflejo de su ansiedad interna, la mano del desconocido seguía extendida, y por un momento, dudó entre su deseo de aventura y el refugio que representaba Alejandro. Su corazón luchaba encarnizadamente, a un lado, el impulso de experimentar algo nuevo, a otro, la calidez de una relación conocida y segura. Ana, dijo Alejandro con suavidad, acercándose un paso más hacia ella. Si no quieres, no tienes que hacerlo. Solo sé feliz, era la verdad que necesitaba escuchar. La presión en su pecho comenzó a aliviarse. La pregunta era clara, ¿qué significaba realmente ser feliz para ella en ese momento? Ana miró de nuevo al desconocido, quien aún esperaba con una sonrisa confiada. No veía peligro en su mirada, pero la incertidumbre lo abarcaba todo. Voy a seguir bailando contigo, pero, murmuró, tratando de ser firme. Lo haré porque quiero, no porque alguien me obligue. Alejandro sonrió, el aliento de su alma sintió como si se despejara. Parecía entender sin necesidad de más palabras. Se apartó un poco, dejándole espacio, como si diera permiso para que explorara lo que deseara. Ana tomó la mano del desconocido, y lo que comenzó como un gesto ligero, pronto se convertiría en algo más profundo. A medida que se movían al ritmo de la música, algo dentro de ella empezó a liberarse. Era como si por primera vez estuviera tomando las riendas de su vida, una mezcla vibrante de emoción y temor la envolvía. Se daba cuenta de que la entrega no significaba perderse, era, en cambio, sobredescubrirse. El desconocido, al que ahora podía ver de cerca, no solo era atractivo, había una chispa en su mirada que la intrigaba. Sin embargo, en su interior, luchaba con la tentación y las dudas. ¿Estaba traicionando a Alejandro al tener ese momento con otro? ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? Cuando la canción terminó, se encontró a sí misma con la respiración entrecortada. El desconocido se inclinó un poco hacia ella, un gesto sugestivo, pero en vez de eso, ella se apartó, soltando su mano. No estaba lista para ese paso, y en el fondo, supo que todavía había partes de su historia que necesitaba explorar. Gracias, fue divertido, dijo, apartando la mirada, sintiendo como el calor de la vergüenza le subía a las mejillas. Regresó junto a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de sorpresa y alivio. La conexión que sentía con él era potente, y en aquel momento, se dio cuenta de que no quería perder eso por algo efímero. El dilema de su relación seguía presente, flotando entre los dos como una nube gris. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, inquieto. Ana asintió, aunque sabía que lo que realmente necesitaba era un momento a solas para procesar todo lo que había ocurrido. Las luces a su alrededor seguían parpadeando y la fiesta tenía un aire de desenfreno que le resultaba casi abrumador. Podríamos salir a tomar aire, sugirió, buscando un espacio para despejar su mente. Él sonrió y asintió, acompañándola fuera de la multitud. Al encontrar un rincón más tranquilo, el aire fresco golpeó su rostro y ella sintió que podía respirar de nuevo. Las risas de la fiesta se convirtieron en un eco distante mientras se alejaban, pero la incertidumbre seguía persiguiéndola. ¿Qué pasa, Ana?, preguntó Alejandro, su voz estaba impregnada de cariño y cuidado. Te noto distante. Ana lo miró, los ojos de Alejandro eran sinceros, su expresión, llena de amor y preocupación. Sin embargo, una parte de ella ya había vislumbrado la aventura que el desconocido le había ofrecido, y le costaba dejar eso atrás. Alejandro, empezó, sintiendo el nudo en su garganta. Era el momento de desnudarse emocionalmente, pero sabía que no podía dar un paso atrás, y justo cuando estaba a punto de decidir cómo afrontar su verdad, el sonido de su celular vibrando en el bolsillo le recordó un mensaje. Era una notificación que cambiaría todo, una verdad envuelta en secretos. ¿Estaría preparada para enterarse de lo que la esperaba? Ana sintió que el mundo se frenaba. Su pulso se aceleró mientras su mano temblorosa sacaba el celular del bolsillo. Las luces del bar titilaban suavemente,
como si también estuvieran conteniendo la respiración. Miró a Alejandro, que la observaba con una mezcla de preocupación y cariño. Esa mirada había sido su refugio durante tanto tiempo, pero ahora se sentía como si un abismo se interpusiera entre ellos. Desbloqueó la pantalla y vio el nombre que la hizo sentir un vuelco en el estómago: Carla. Su mejor amiga, la única persona que conocía todos sus secretos. Ana tocó el mensaje con un dedo vacilante. Ana. Necesito hablar contigo. Es urgente. Te espero en la terraza después de la fiesta. Las palabras sonaron en su cabeza como un eco ominoso. ¿Qué podría ser tan urgente que no pudieran hablar en la fiesta? Su corazón se comprimió. Si Carla necesitaba hablar de algo importante, significaba que estaba relacionado con su vida en común, o con algo que no había contado, algo que podría cambiarlo todo. Alejandro la interrumpió en su confusión. ¿Qué dice?, preguntó, su voz suave pero llena de un nerviosismo palpable. Ana tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que no podía pronunciar. Estaba a punto de decirle que necesitaba irse, que sentía que algo grande estaba por estallar, pero a la vez, un retazo de ella dudaba. Quería ser honesta, pero también temía que salir de la burbuja que habían construido juntos marcara el final de su mundo perfecto. Es solo algo de Carla, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a tocar sus ojos. La decepción en el rostro de Alejandro fue casi tangible, y eso le dolía en el fondo. Ella quería ser completamente franca, pero el miedo a las consecuencias se le anudaba en la garganta. Sin embargo, había algo dentro de ella que comenzaba a despertarse, como la promesa de un nuevo amanecer. Podría darse el lujo de ser completamente honesta, aún arriesgándose a perder lo que había construido. Alejandro frunció el ceño, aún así intentando comprimir su frustración. Ana, si hay algo importante, deberías ir. Te lo digo porque me importa. Ese simple comentario le hizo sentir un tirón en el corazón. Quería quedarse con él, buscar consuelo en su amor, pero al mismo tiempo, su instinto anhelaba la verdad, la que a menudo había evitado. Voy a necesitar un momento, dijo, sin separar su mirada de la pantalla. Una mezcla de resignación y entendimiento cruzó el rostro de Alejandro, y ella sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a erosionar la conexión entre ellos. Se despidió con un gesto y se apartó un poco, buscando un rincón donde pudiera hablar con Carla sin interrupciones. Con el teléfono contra su oído, esperó a que sonara el tono. El corazón le latía con fuerza como si cada campanada le recordara la fragilidad de su situación. Cuando finalmente escuchó el sonido familiar de la voz de su amiga, sintió un alivio momentáneo. Ana, necesitaba que fueras tú quien lo supiera primero. Hay algo que no has considerado, algo que cambia todo. El resto de las palabras no importaron. Un escalofrío recorrió su espalda, y una oleada de miedo y curiosidad la envolvió. ¿Qué podría ser tan devastador, y a la vez evidente, que Carla se sintiera obligada a revelarlo de esa manera? La ansiedad subió como un fuego incontrolable. Su respiración se volvió irregular. Ana soñó con un camino donde cada parte de su vida se apegara a lo que había deseado, pero en ese momento, sentía que todo se desmoronaba, y justo cuando Ana iba a pedirle más detalles, la voz de Carla se detuvo abruptamente. Allí, en ese silencio, una verdad desgarradora y inesperada la llevó al borde de una revelación crucial. ¿Sería capaz de soportar la vida que se había construido si la base misma estaba fracturada? El sonido de paso se acercó y Ana tuvo que elegir entre enfrentar la verdad o el abrazo reconfortante de Alejandro que la aguardaba a unos metros. El dilema palpitante inundó sus pensamientos, y el tiempo pareció detenerse de nuevo. Ana, escucha, siguió diciendo Carla, pero Ana ya no estaba segura de nada. ¿Tomaría la decisión que cambiaría su destino para siempre? El frío de la noche envolvía a Ana mientras se sintió atrapada entre dos mundos. La voz de Carla seguía resonando en su mente, atrapada en una niebla de incertidumbre. El bar había cobrado vida a su alrededor con música y risas, pero el sonido parecía lejano, como un eco distante que no podía alcanzar su corazón. Ana, insistió Carla con una urgencia que le temblaba en la voz. No puedo decirlo por mensaje. Es realmente importante. Ana miró hacia el bar donde Alejandro la esperaba, sumido en sus pensamientos, la mirada distante perdida en la multitud.
En un instante, se imaginó corriendo a su encuentro, refugiándose en sus brazos. Pero esa ilusión se desvaneció al pensar en lo que significaría ocultarle la verdad. Dime, por favor. ¿Qué está pasando?, le urgió, y su voz se perdió entre un sorbo de música, silencio. Una pausa que se sentía como una eternidad. Ana estaba convencida de que Carla contenía el aliento, buscando las palabras correctas. Se trata de Jorge, comenzó, y Ana sintió que su corazón se encogía. Esa mención era un golpe que resonaba como un tambor. ¿Qué hay de él?, preguntó, sintiendo un leve miedo que amenazaba con desbordar su calma. No es solo un amigo, Ana. Hay cosas que él ha guardado. Que debería haberte dicho, y que tú. La voz de Carla tambaleó, que tú mereces saber. Un nudo se formó en el estómago de Ana. La vida de Jorge había estado entrelazada con la suya desde hace mucho tiempo, y saber que había secretos le resultaba casi insoportable. El nombre de él resonaba como un eco de advertencia, recordándole que había algo oculto que había ignorado por demasiado tiempo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, la interrumpió con una angustia palpable. Si hay algo que necesito saber sobre Jorge, déjamelo claro. Carla respiró hondo, y Ana imaginó la lucha interna que su amiga enfrentaba. Pero antes de que Carla pudiera contestar, un grupo de amigos pasó corriendo, riendo y empujándose, y eso hizo que la voz de Carla se perdiera un poco más. Ana, escúchame, tiene que ver contigo y con lo que él siente, pero no puedo explicarlo aquí. Te esperaré en la terraza, por favor. Te lo ruego. Cortó la llamada y Ana sintió como si se le hubiera cortado la respiración. El peso de la situación gritaba para que tomara una decisión. Era la verdad acechante que tanto había evitado, un laberinto de sentimientos que podía cambiarlo todo. Dobló la esquina, avanzando hacia el bar, su mente en un torbellino. ¿Podría enfrentar a Jorge con lo que ahora sabía? ¿Sería capaz de desenterrar tierras que creía fértiles y hermosas, solo para encontrar ruinas? Cuando se acercó a Alejandro, sus ojos lo buscaron desesperadamente. Él sonrió, pero Ana sintió que su sonrisa había perdido parte de su calidez. La distancia emocional que había empezado a crecer entre ellos era tangible ahora. ¿Todo bien?, preguntó él, su tono repleto de preocupación. Ana asintió, pero una parte de ella sabía que ya no podía seguir ocultando lo que estaba por venir. Se sentía atrapada en una red de secretos, y el alivio parecía distante. Necesito irme, Alejandro. Hay algo importante de lo que hablar, dijo, sintiendo el dolor de cada palabra mientras una parte de ella clamaba por no hacerlo. Los ojos de él se oscurecieron, una sombra de inseguridad pasando por su rostro. Fue como si la realidad se rompiera un poco más. ¿Qué es tan importante, Ana?, preguntó, la incertidumbre acentuando su voz. Esa pregunta la golpeó como una ola. Ella sabía que, a partir de ahora, de alguna manera, su vida ya no sería la misma. Voy a hablar con Carla. Ella. Hay cosas que debo saber, murmuró, sin estar segura de lo que diría después. La decepción se reflejó claramente en la expresión de Alejandro, su dolor la carcomía, pero el peso de enfrentar la verdad la llevó a dar un paso hacia adelante con resolución. La elección que había hecho estaba trazando el camino hacia lo desconocido. Justo cuando dio la vuelta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería este el momento en el que todo se derrumbaría? La mente de Ana se llenó de preguntas, pero hubo una que sobresalía. ¿Qué secretos había guardado Jorge que harían que su corazón se tambaleara? El camino a la terraza estaba destinado a ser un viaje hacia su nueva realidad, y la sensación de peligro la abrazaba, mientras se preguntaba qué más podría descubrir. Las luces de la ciudad parpadeaban como si supieran que el cambio estaba por llegar. El camino se llenó de sombras a medida que Ana avanzaba hacia la terraza. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el mismo suelo se resistiera a dejarla ir. El murmullo de conversaciones en el bar se mezclaba con sus pensamientos, creando un sonido casi ininteligible que hacía eco en su mente. La imagen de Jorge le invadía la mente, como un rompecabezas con piezas que no encajaban. ¿Qué secretos podía tener que cambiar así su percepción de él? Las palabras de Carlo resonaban: no es solo un amigo. Su corazón latía con fuerza ante la idea de que aquellos momentos compartidos podían estar construidos sobre una verdad distorsionada. Al llegar a la terraza, el ambiente era completamente distinto.
La brisa suave acariciaba su rostro, pero no podía librarse de la inquietud que la acompañaba. Las luces tenues creaban un ambiente romántico, pero para Ana, todo resultaba opresivo. Se sentó en una mesa apartada, su nerviosismo palpable en el aire. De pronto, vio a Carla entrar, caminando con una expresión grave que hizo que el estómago de Ana se retorciera. La urgencia en su andar prometía un revelado doloroso, y su corazón se hundió un poco más. ¿Estás bien?, preguntó Carla al sentarse, pero su mirada decía que no había espacio para triviales como bien. Necesito saber qué está pasando. Por favor, Carla, dijo Ana, y sus palabras arrastraron consigo un rayo de ansiedad. Carla respiró profundo. La luz de la terraza iluminaba su rostro, resaltando el sudor en su frente. Lo que te voy a contar no será fácil, pero es necesario. No quiero que te enteres por otro lado. Ana sintió, sintiendo que su pecho se aprieta. La anticipación la llenaba, mezclada con un miedo primitivo que siembrara en sus entrañas. Jorge, él no solo está enamorado de ti, Ana. Las palabras fluyeron como un torrente. Hay algo más. Su familia. Su padre está profundamente involucrado en cosas ilegales. Y Jorge está atrapado en eso. Pensó que sería más fácil alejarte a ti. No quería que su mundo te afectara. El aire quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente. Ana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Jorge había decidido mantenerse alejado, no solo por miedo a perderla, sino por protegerla de un peligro que nunca imaginó. No. No puede ser verdad. La incredulidad se mezclaba con el dolor. Las imágenes que había construido en su mente sobre su relación se desvanecían, convirtiéndose en una maraña de dudas. Carla la miró con tristeza. Sé que suena imposible, pero Ana, necesito que estés abierta a la verdad. Te lo dice alguien que ha estado a su lado. Él se siente atrapado, y no sabe cómo liberarse de todo esto. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Ana, llevándola a cuestionar todo. Lo que había creído que era amor, ahora parecía un laberinto de secretos que nunca había visto venir. Si Jorge había estado ocultando eso, ¿qué más había? Tardó un momento en procesar lo que había escuchado. La pena y la frustración chocaban en su interior, y un impulso la llevó a querer protegerlo, a querer entenderlo. ¿Cómo he podido ser tan ciega?, se susurró. Después de una pausa que se sintió eterna, Carla tomó su mano. Ana, no estás sola. Lo que decidas, estoy aquí. Pero debes hablar con él, debes buscar la verdad. En ese instante, Ana sintió una resolución creciente. Necesitaba hablar con Jorge. Su corazón latía fuerte al pensar en lo que debía hacer. Pero ¿estaría su relación fuerte lo suficiente para resistir lo que se avecinaba? Mientras la música de fondo seguía sonando, Ana miró hacia el bar, sabiendo que una conversación sincera podía abrir puertas que tal vez deberían haber permanecido cerradas. Debía confrontar a Jorge, buscar la verdad en su mirada y, quizás, hallar un camino que los condujera hacia un nuevo comienzo. Cuando su teléfono vibró en la mesa, su corazón se detuvo. Era un mensaje de Jorge. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesitas saber. El giro en su pecho fue instantáneo. ¿Estaría él preparado para la verdad? ¿Acaso sabía que ella ya conocía su secreto? La incertidumbre llenó cada rincón de su ser, pero la necesidad de enfrentar todo eso era inminente. La pregunta que ahora invadía su mente era clara. ¿Sería este el final de su historia o el comienzo de algo mucho más profundo? Ana miró su teléfono, el brillo de la pantalla la deslumbró momentáneamente. Un mensaje simple, pero lleno de promesas y temores. El mundo a su alrededor se desdibujó mientras sus pensamientos giraban en torno a Jorge y su inesperada petición. Con cada segundo que pasaba, se sentía más atrapada en un cernido de incertidumbre. Carla, necesito irme, dijo Ana, su voz firme a pesar de la tormenta emocional que sacudía su interior. Carla la miró, preocupada. Ana, ¿estás segura? Esto es complicado. No puedo quedarme aquí. Necesito respuestas, respondió, sintiendo que cada palabra la acercaba más a lo que debía enfrentar. Se levantó de la mesa, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Caminó rápidamente hacia la salida,
sin mirar atrás. La brisa nocturna la golpeó suavemente al cruzar la puerta, pero no era suficiente para calmar su agitación. El camino hacia la casa de Jorge parecía más largo de lo habitual, cada paso resonaba en su mente como un golpe de tambor. El duelo entre su amor y el miedo a la verdad se manifestaba en su pecho, una batalla que la consumía. Se preguntaba si al llegar, Jorge se abriría completamente o si intentaría ocultar su mundo una vez más. Finalmente, llegó a su puerta. El lugar, que había sido un refugio de alegría, ahora parecía un campo de batalla. Ana respiró hondo y, con una mano temblorosa, tocó el timbre. Cada segundo en que la puerta permanecía cerrada era un instante de agonía que le hacía dudar de su decisión. Cuando la puerta se abrió, los ojos de Jorge la encontraron inmediatamente. En ellos, Ana vio la sorpresa, seguido por una profunda preocupación. Su expresión iluminó su rostro apenas vislumbrando las sombras que se cernían sobre ellos. Ana, comenzó, su voz quebrada. No esperaba que vinieras. Necesito saber qué está pasando, Jorge. Las palabras salieron de su boca con más urgencia de la que había anticipado. No podía permitir que el miedo aplastara su voz. Él la miró, los matices de tristeza y miedo se agolpaban en su rostro. Por favor, entra, dijo, abriendo la puerta más. Ana cruzó el umbral, cada paso dentro de la casa se sentía como adentrarse en un nuevo territorio. Una vez dentro, el silencio era abrumador. La atmósfera estaba cargada de secretos no dicha. Jorge se quedó de pie cerca de la puerta, luchando con su propia verdad como si fuera una pelea interna incesante. He escuchado cosas, comenzó Ana, el temblor en su voz era evidente. Carla me dijo lo que está pasando contigo y tu familia. Necesito que me digas si es cierto. Su pregunta quedó suspendida en el aire, y el eco de sus palabras parecía resonar en las paredes. Cada clase de reacción que imaginaba era peor que la anterior. La tensión se podía palpar, y la mirada de Jorge se tornaba más intensa. Su angustia era clara. Ana, no es tan simple, dijo Jorge, su voz temblando de preocupación. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó, sintiendo que la ansiedad aumentaba. ¿De la verdad? ¿De la vida que llevas? Necesito saber si todo lo que hemos compartido fue un engaño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge pareció buscar las palabras mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, y Ana sintió que se le partía el corazón al ver su tormento. No te puedo mentir más, dijo finalmente, ajustándose la camiseta con manos temblorosas. Mi padre está involucrado en cosas que no puedo explicar. Y yo. Estoy atrapado. Pero no podía perderte. Nunca. Ana se sintió desgarrada. La verdad era como una espina que se había alojado en su pecho, y al escuchar sus palabras, todo comenzó a cobrar sentido. La preocupación de Jorge por alejarla era más profunda de lo que había imaginado, pero eso no mitigaba el dolor que sentía ahora. Mientras su mente corría para procesar su confesión, la oscura conexión entre Jorge y su familia parecía expandirse como una sombra sobre ella. ¿Sería posible seguir amándolo pese a todo? Antes de que pudiera responder, el sonido de un mensaje vibrando interrumpió el silencio. Era un nuevo aviso en el teléfono de Jorge, y su rostro se tornó de preocupación. Ana sintió un escalofrío. Es un mensaje de mi padre, dijo Jorge, mirando la pantalla con miedo. No puedo ignorarlo. Ana sintió su estómago retorcerse. La incertidumbre rodeaba la habitación y ahora, más que nunca, comprendía que su vínculo con Jorge estaba en riesgo. Se sintió como el hilo de una tela que podría romperse en cualquier momento. ¿Qué dice?, preguntó, temerosa. El tiempo se detuvo mientras Jorge leía en voz baja. Finalmente, levantó la vista, y lo que vio Ana la heló. La verdad estaba por delante, pero nuevas sombras se avecinaban. Ana sintió que el aire se cortaba en su pecho. La revelación de Jorge había desatado una tormenta dentro de ella, y en ese mismo instante, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los secretos que había estado guardando pesaban como una losa, y aunque el amor sentía por él era profundo, la incertidumbre y el miedo a lo que vendría le oprimían el corazón. Ana, debo irme, dijo Jorge, su voz temblaba mientras miraba la pantalla de su teléfono. No puedo ignorar esto.
Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El miedo la invadía. Jorge estaba atrapado en un mundo que no comprendía del todo, y ella lo sabía. El peligro lo acechaba. Jorge, no te vayas, suplicó Ana, pero la tristeza en sus ojos reflejaba su impotencia. Debes hablarme. Dime qué va a pasar, él respiró hondo. Los ojos de Jorge estaban llenos de temor, pero también de amor. Te prometo que regresaré, pero necesito actuar ahora. No quiero que te veas envuelta en esto, Ana. Lo último que quiero es que te lastimen. Ana sintió que la desesperación la invadía. El amor que había crecido entre ellos había enfrentado ya varios desafíos, pero nunca así. En su mente, las imágenes de lo que podría suceder si Jorge continuaba en ese mundo oscuro la llenaban de pánico. No soy una niña, Jorge dijo con firmeza, su voz sonando decidida. Estoy aquí, contigo, y quiero luchar. Si estamos juntos, tenemos que enfrentarlo. La mirada de él se suavizó, pero la preocupación nunca abandonó su rostro. No entiendo lo que podría significar todo esto para ti, dijo Jorge, su voz resonando en aquel espacio lleno de tensión. Hay cosas que no puedo asegurar. Entonces hablemos. Ana respiró hondo y puso una mano en su brazo, buscando que él no se alejara. No quiero que esto nos separe, pero necesitamos ser sinceros. Los ojos de Jorge se ablandaron. Ana sabía que el verdadero amor era aquel que podía resistir las tormentas. Sus corazones se acercaron, uniendo sus esperanzas. Está bien, respondió Jorge finalmente, su voz más tranquila. Te diré todo lo que sé. Pero antes de que pudiera decir más, el sonido del mensaje interrumpió sus pensamientos. La vibración del teléfono, una sombra del peligro que se acercaba. Tengo que atender esto, dijo, su rostro empalideció. Prometo que te diré todo lo que pueda. Ana lo miró mientras se alejaba. El tiempo se detuvo mientras ella sostenía la pesada incertidumbre en su pecho. La vida antes de Jorge parecía tan distante, tan tranquila. Un susurro de pánico la atravesó cuando recordó que la vida que había imaginado para ellos ahora estaba en juego. Mientras Jorge salía a la calle con su teléfono, Ana luchaba con su propia decisión. La noche era oscura, llena de promesas y temores. ¿Podía realmente confiar en que Jorge encontraría la salida de su vida? Sabía que si seguía adelante, tendría que mantener su corazón abierto y estar lista para lo que el futuro pudiera traerles. Finalmente, Jorge regresó con una expresión de seriedad. Su mirada reflejaba tanto miedo como determinación. Hay algo que debo hacer, dijo simplemente, debo averiguar cómo salir de la situación en la que estoy. Te prometo que no me quedaré atrapado ahí. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. La decisión de apoyarlo a pesar de todo resonó profundamente en su alma. Voy contigo, dijo, su voz clara y decidida, y en el fondo de su ser sintió que algo había cambiado. Los ojos de Jorge brillaron con gratitud. No quiero arrastrarte a esto. Pero soy parte de ti, respondió Ana, su mirada firme. Juntos, podremos superarlo. Jorge asintió, sus propios miedos derrotados por la fuerza de Ana. Era una elección de amor, una decisión cargada de valentía. El camino que tenían delante no sería fácil, pero estaba decidido. Ana sentía que su corazón se llenaba de esperanza. Sabían que, aunque los días que vinieran serían inciertos, la unión que habían forjado podría transformar su realidad. En su camino, enfrentaron la noche y los ecos de sus miedos, listos para enfrentarse a una vida donde, finalmente, habían encontrado un rayo de luz en medio de toda la oscuridad. Aquella noche, Ana se dio cuenta de que el poder de la verdad había transformado su amor. La realidad sin filtros dio paso a un nuevo comienzo. Tenían que seguir adelante, pero juntos. Porque a veces, el amor verdadero no consiste en evitar tormentas, sino en aprender a bailar con la lluvia que caiga sobre ellos. El destino llevaba un camino difícil, pero juntos, estaban listos para enfrentarlo. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora. Esto es vital para que no te pierdas las próximas historias que te tocarán el corazón. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de esto. Comenta tus sentimientos y reacciones sobre esta transformación de Ana y Jorge.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspirarse con esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.